Existe una búsqueda que arde silenciosamente en el corazón de todo ser humano, un anhelo tan profundo que ni las conquistas más grandiosas logran apagar, la necesidad de encontrar sentido, de tocar algo sagrado, de saber que nuestra vida tiene un propósito más allá de las apariencias. Jung descubrió que esa sed espiritual no es debilidad ni ilusión, es la fuerza más poderosa de la psique humana, y quien aprende a navegar ese territorio interior encuentra no solo a Dios, sino la propia razón de existir. En los próximos minutos vas a descubrir el mapa secreto que Jung dejó para este viaje sagrado. Yo soy Alex Costa y dedico mi vida a desentrañar las enseñanzas de Carl Jung para ayudar a personas como tú a conquistar la libertad interior a través del autoconocimiento profundo. Si sientes ese hambre espiritual ardiendo dentro de ti, si buscas un sentido mayor para tu existencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Deja en los comentarios la palabra sagrado si alguna vez sentiste que existe algo más grande llamándote, aun cuando no sabías cómo responder. Caminamos juntos en este descubrimiento. Tal vez ya hayas experimentado esos momentos de vacío existencial, cuando miras tu vida, aunque sea una vida exitosa, y te preguntas, ¿es solo esto? ¿Para esto nací? Jung entendía que ese vacío no es depresión común, sino sed espiritual disfrazada. Nuestra alma está gritando por conexión con algo trascendente, por un propósito que vaya más allá de nuestras necesidades materiales y sociales. Ese hambre espiritual es tan real como el hambre física, e ignorarla provoca un tipo de desnutrición que ninguna conquista externa puede sanar. El descubrimiento revolucionario de Jung fue darse cuenta de que Dios no está únicamente allá afuera, en templos y rituales, sino también aquí dentro, en la estructura más profunda de nuestra psique. Descubrió que existen patrones universales de significado grabados en el alma humana, arquetipos sagrados que conectan nuestra experiencia personal con el misterio cósmico. Cuando aprendemos a leer esos patrones, cuando dialogamos conscientemente con esas fuerzas arquetípicas, descubrimos que nunca hemos estado separados de lo divino. Jung sabía que la búsqueda de Dios a través del camino interior no es escapismo religioso, sino la aventura más valiente que un ser humano puede emprender. Es el viaje de quien tiene el coraje de sumergirse en las profundidades de sí mismo, enfrentar sus sombras, integrar sus opuestos y descubrir que en el centro de su propia alma late la misma fuerza creativa que mueve a las estrellas. Ese viaje no te aleja de la vida, sino que te conecta con ella de una forma tan profunda que cada momento se vuelve sagrado. Durante mis años trabajando en la farmacia cerca del metro Tasqueña, me di cuenta de algo que me marcó profundamente. Las personas que más sufrían no eran necesariamente aquellas con los mayores problemas materiales, sino aquellas que habían perdido la conexión con un sentido más grande para sus vidas. Jung me ayudó a entender que existe un hambre espiritual tan real como cualquier hambre física, y cuando esa hambre no es alimentada, el alma enferma de maneras que ningún medicamento puede curar. Recuerdo a un hombre que venía a la farmacia regularmente, siempre con recetas para ansiolíticos. Empresario exitoso, familia estructurada, salud en orden. Pero había una tristeza profunda en sus ojos que ninguna medicación podía tocar. Un día me dijo, Alex, tengo todo lo que siempre quise, pero despierto todas las mañanas preguntándome ¿para qué sirve todo esto? Jung lo habría reconocido de inmediato. Ese hombre estaba experimentando lo que él llamaba vacío existencial, la ausencia de significado trascendente en la vida cotidiana. Jung descubrió que esa crisis espiritual no es opcional en el camino humano. Llega para todos, generalmente a la mitad de la vida, como un llamado del alma hacia una transformación más profunda. Percibió que quienes intentan ignorar ese llamado, refugiándose solo en el materialismo o en el racionalismo puro, inevitablemente desarrollan lo que él llamaba neurosis espirituales, depresiones sin causa aparente, ansiedades inexplicables,
una sensación constante de estar viviendo una vida que no es verdaderamente suya. El camino interior que Jung trazó no exige que abandones tu religión tradicional ni que adoptes creencias exóticas. De hecho, descubrió que cuando desarrollamos una relación genuina con lo sagrado interior, nuestra comprensión de cualquier tradición espiritual se profundiza exponencialmente. El católico descubre a un Cristo más real viviendo en su propia psique. El budista encuentra al Buda interior latiendo en su corazón. El agnóstico descubre fuerzas trascendentes operando a través de su propia conciencia. La genialidad de Jung fue darse cuenta de que Dios se manifiesta a través de experiencias psicológicas concretas que todos tenemos. Los momentos de sincronicidad que parecen mensajes del cosmos, los sueños que nos tocan con una cualidad luminosa, las intuiciones que nos guían por caminos que nuestra razón nunca podría encontrar. Descubrió que cuando prestamos atención a esas experiencias con seriedad y reverencia, se convierten en puentes hacia lo sagrado. Jung me enseñó que la verdadera búsqueda espiritual no se trata de encontrar respuestas listas, sino de desarrollar una relación viva con el misterio. Es aprender a reconocer la presencia de lo sagrado en las experiencias más íntimas de nuestra vida, en la compasión que nace espontáneamente en nuestro corazón, en la belleza que nos arrebata inesperadamente, en la sabiduría que surge de nuestro sufrimiento cuando aprendemos a abrazarlo conscientemente. Uno de los descubrimientos más profundos de Jung es que el camino hacia Dios siempre pasa por la integración de nuestra humanidad completa. No podemos alcanzar lo sagrado negando nuestros aspectos oscuros, sino abrazando nuestra totalidad con compasión. Cuando aceptamos nuestra luz y nuestra sombra como expresiones de la misma fuerza creativa divina, cuando dejamos de luchar contra aspectos de nosotros mismos, algo milagroso sucede. Descubrimos que somos tanto humanos como divinos y que esa aparente contradicción es el propio corazón del misterio espiritual. Durante las mañanas silenciosas en los canales, cuando la neblina todavía danza sobre las aguas tranquilas, a veces experimento lo que Jung llamaría momentos luminosos, instantes en los que la presencia de lo sagrado se vuelve casi tangible. No son visiones místicas dramáticas, sino una sensación profunda de estar conectado con algo infinitamente más grande que mi personalidad individual. Jung descubrió que esos momentos son semillas de una transformación espiritual que puede reorientar por completo nuestra relación con la vida. Lo más revolucionario en el enfoque de Jung es que nos enseñó a reconocer esas experiencias sagradas como fenómenos naturales de la psique humana, no como privilegios de santos o místicos especiales. Todos tenemos acceso a esa dimensión trascendente de nuestra naturaleza. La diferencia está en desarrollar los ojos para ver, los oídos para escuchar y el corazón para reconocer cuando lo divino se está manifestando a través de nuestra experiencia más ordinaria. Jung descubrió algo que transformó completamente mi comprensión sobre la espiritualidad. Lo que llamamos Dios no es solo una figura externa a la cual debemos someternos, sino una fuerza creativa viva que opera a través de nuestra propia psique. Identificó esa presencia divina interior en lo que llamó el Self, el núcleo trascendente de nuestra personalidad que contiene tanto nuestra individualidad única como nuestra conexión con el cosmos. Cuando aprendemos a dialogar con ese Self, descubrimos que nunca hemos estado separados de lo sagrado. El viaje para encontrar ese Dios interior no es una huida de la realidad, sino la inmersión más profunda en la realidad que existe. Jung me enseñó que cuando comenzamos a prestar atención a las sincronicidades, esas coincidencias significativas que parecen mensajes del universo,
descubrimos que existe una inteligencia operando en nuestra vida que trasciende nuestra comprensión racional. Esas sincronicidades son como cartas enviadas por lo divino, escritas en el lenguaje de los eventos cotidianos. Recuerdo que durante un periodo de gran incertidumbre en mi vida, cuando me cuestionaba si debía dejar la farmacia para dedicarme enteramente al estudio de Jung, empecé a notar patrones extraños. Encontraba libros sobre psicología junguiana en los lugares más improbables. Personas comenzaron a buscarme espontáneamente para conversar sobre sueños y significado. Incluso mi doniña parecía guiarme en caminatas que siempre terminaban en librerías o bibliotecas. Jung habría visto eso no como coincidencia, sino como manifestación del self orientándome hacia mi verdadero propósito. El camino interior que Jung trazó incluye lo que él llamaba la función trascendente, nuestra capacidad natural de unificar opuestos aparentemente irreconciliables en nuestra psique. Cuando aprendemos a abrazar tanto nuestra luz como nuestra sombra, tanto nuestra fuerza como nuestra vulnerabilidad, tanto nuestra individualidad como nuestra conexión universal, algo sagrado nace de esa unión. Jung descubrió que Dios se manifiesta exactamente en ese punto de síntesis, donde los opuestos se encuentran y crean una tercera realidad trascendente. La espiritualidad junguiana no exige que creas en dogmas específicos, sino que desarrolles una relación experimental con lo sagrado. Es como si Jung dijera: no me digas en qué crees sobre Dios. Muéstrame cómo respondes cuando lo divino se manifiesta en tu vida a través de sueños significativos, intuiciones poderosas, momentos de compasión espontánea, experiencias de belleza trascendente. La verdadera fe para Jung no es creencia ciega, sino respuesta consciente a las manifestaciones de lo sagrado en nuestra experiencia vivida. Una de las revelaciones más profundas que Jung me trajo es que el sentido de la vida no es algo que encontramos allá afuera, como un tesoro escondido, sino algo que creamos a través de nuestra respuesta consciente a los desafíos y oportunidades que la vida nos presenta. Cuando alineamos nuestra voluntad personal con lo que Jung llamaba la voluntad del self, la intención más profunda de nuestra alma, nuestra vida se convierte en una obra de arte espiritual, una colaboración consciente entre nuestra personalidad humana y nuestra naturaleza divina. Jung descubrió que existen etapas naturales en este viaje espiritual interior. La primera etapa es el despertar, cuando comenzamos a sospechar que hay más en la vida que las apariencias materiales. La segunda es el descenso, cuando tenemos el valor de sumergirnos en nuestra propia oscuridad para encontrar las semillas de luz escondidas allí. La tercera es la integración, cuando aprendemos a vivir simultáneamente como seres humanos y divinos. Y la cuarta es la irradiación, cuando nuestra vida se convierte naturalmente en un canal para que lo sagrado se manifieste en el mundo a través de nuestras acciones, palabras y presencia. Lo más bello de este viaje es que no nos separa de los demás, sino que nos conecta más profundamente con la humanidad. Cuando descubrimos lo divino en nuestra propia alma, automáticamente empezamos a reconocerlo en el alma de los demás. Jung comprendió que la verdadera espiritualidad no genera superioridad, sino compasión profunda, porque reconocemos que todos somos expresiones únicas de la misma fuerza creativa universal. Durante las tardes aquí en el Parque Ecológico de Xochimilco, caminando entre los árboles centenarios con mi doniña, a veces experimento lo que Jung llamaría participación mística. Momentos en los que la frontera entre mi yo individual y la naturaleza circundante se disuelve, y experimento una unidad que es simultáneamente lo más natural y lo más sagrado del mundo. Jung descubrió que esos momentos no son privilegios de místicos especiales, sino nuestra herencia natural como seres conscientes, capaces de reconocer nuestra participación en el misterio cósmico. Este descubrimiento de Jung me recuerda a las mañanas cuando salgo a pescar en el Canal Nacional, aquí en Xochimilco,
A las 5:30 de la mañana, cuando la neblina todavía danza sobre las aguas milenarias, experimento algo que Jung llamaría un encuentro con el eterno presente. Momentos en los que el tiempo cronológico se disuelve y entramos en contacto con lo que él identificaba como el tiempo del alma, donde pasado, presente y futuro se unifican en una sola experiencia de plenitud sagrada. Jung descubrió que nuestro camino espiritual no termina con la integración personal, sino que se expande naturalmente hacia lo que él llamaba la responsabilidad cósmica, el reconocimiento de que somos co-creadores conscientes de la realidad. Cuando despertamos a nuestra naturaleza divina interior, automáticamente nos convertimos en canales a través de los cuales lo sagrado puede manifestarse en el mundo. Cada palabra que pronunciamos, cada acción que realizamos, cada pensamiento que cultivamos, se vuelve una oportunidad para que lo divino se exprese a través de nuestra humanidad. Durante mis años trabajando en la farmacia cerca del metro Tasqueña, aprendí que las personas llegaban a mí no solo en busca de medicamentos para el cuerpo, sino también de remedios para el alma. Jung habría dicho que buscaban inconscientemente lo que él llamaba la cura a través del encuentro, la experiencia transformadora de ser verdaderamente visto y comprendido por otro ser humano. Descubrí que cuando ofrecemos nuestra presencia auténtica a alguien que está sufriendo, creamos un espacio sagrado donde la sanación natural de la psique puede operar. La genialidad de Jung estaba en reconocer que la espiritualidad auténtica no se manifiesta a través de éxtasis extraordinarios o experiencias sobrenaturales espectaculares, sino a través de la sacralización de lo cotidiano. Cuando aprendemos a ver cada encuentro humano como una oportunidad de comunión sagrada, cada desafío como una invitación al crecimiento, cada momento de belleza como una revelación de lo divino, toda nuestra vida se convierte en una práctica espiritual continua. Jung comprendió que el mayor obstáculo a la experiencia espiritual genuina no es nuestra falta de fe, sino nuestra tendencia a buscar lo sagrado fuera de nuestra experiencia vivida. Descubrió que Dios no está escondido en algún reino celestial distante, sino que se revela constantemente a través de los detalles aparentemente mundanos de nuestra existencia diaria, en la sonrisa espontánea de un niño, en la compasión que sentimos por un extraño que sufre, en la gratitud que surge cuando contemplamos una puesta de sol sobre los canales de Xochimilco. El legado más profundo que Jung nos dejó es la comprensión de que el camino espiritual no es una huida de la condición humana, sino su consumación más plena. Cuando integramos conscientemente nuestra humanidad y nuestra divinidad, nuestra mortalidad y nuestra eternidad, nuestra individualidad y nuestra universalidad, nos convertimos en lo que Jung llamaba seres humanos completos, personas capaces de vivir simultáneamente en el tiempo y en la eternidad, en la tierra y en el cielo, en la forma y en lo infinito. Aquí en mi casita, junto a los canales históricos de Xochimilco, donde los antiguos mexicas ya practicaban su propia forma de comunión con lo sagrado, comprendo que Jung nos ofreció no solo una psicología, sino un camino de regreso al hogar espiritual que nunca realmente abandonamos. Su obra es un mapa para el viaje de retorno a la unidad original, no la unidad inconsciente de la infancia, sino la unidad consciente de la madurez espiritual, donde abrazamos plenamente nuestra humanidad como expresión única y preciosa del misterio divino que impregna toda la existencia. Un abrazo desde Xochimilco. Caminamos juntos en este viaje de despertar.